Bienvenidos a un nuevo video. Somos integrantes del grupo 8 conformado por Orellana Soldeví Andrea, Quispe Romero Alexandra Mary y Uscubilca Simeón Joyce. El título de esta exposición es sobre las bases de datos, que a continuación vamos a detallar y vamos a hacer una comparación entre ellos. En primer lugar tenemos al SQL Server. El SQL Server es un servidor de datos empresarial de Microsoft que ofrece diversas ediciones que se orientan a diferentes necesidades. Dentro de ella tenemos al SQL Server Enterprise, al Standard y al Express. Dentro del Express, esta edición es gratuita. Es un sistema de gestor de base de datos y que también es más que suficiente para la mayor parte de aplicaciones que puede tener una pyme, que ofrece un almacén de datos completo y confiable para sitios web ligeros y aplicaciones de escritorio. También es ideal para aprender y desarrollar, así como también fortalecer las aplicaciones de escritorio de servidores web y para la redistribución por parte de fabricantes de software independiente. Entre sus ventajas tenemos que tiene un soporte de transacciones, tiene escalabilidad, seguridad y estabilidad. También incluye un potente entorno gráfico de administración y permite administrar información de otros servidores de datos. MariaDB entre sus características tenemos que es muy rápida a la hora de realizar consultas complejas gracias al uso de su motor ARIA. También utiliza el caché para almacenar las filas de datos en lugar de escribir en disco. También puede almacenar hasta 32 segmentos clave por clave y tiene precisión de microsegundos en la lista de procesos. Entre sus ventajas tenemos que tiene más motores de almacenamiento. Aparte del MISAM, Black Hole, CSV, Memory Archive, también tiene incluidos paquetes binarios y fuentes de esta base de datos como el ARIA, el ExtraDB, el PBXT, Federatex, entre otros. Otro de ellos es que la tabla de chequeo de redundancia es más rápida y se han eliminado conversiones innecesarias de juegos de caracteres que consiguió incrementar su velocidad entre 1 y el 5%, lo que lo hace a esta base de datos MariaDB más rápida que las demás. Tenemos también a lo que es el MySQL, sistema de base de datos relacional, lo que quiere decir que archiva datos en tablas separadas en lugar de guardar todos los datos en un gran archivo, lo que le permite tener mayor velocidad y flexibilidad. Estas tablas están relacionadas de formas definidas, por lo que hace posible combinar distintos datos en varias tablas y conectarlos. Entre sus características es que tenemos que es una base de datos multiuso y multiusuario. También tiene un soporte de multiplataforma, tiene procedimientos almacenados, tiene vistas actualizables, tiene indexing y búsqueda de campos de texto completos para Unicode. También tiene base de datos de hasta 50 millones de registros. Lo que se puede decir que es un gran almacenero. Entre las ventajas tenemos que tiene completo soporte para cláusulas group by y order by, soporte de funciones de agrupación, también se permiten hasta 64 índices por cada tabla y también soporta el varchar. Otra es que permite escoger múltiples motores de almacenamiento, hay agrupación de transacciones. El siguiente base de datos es SQLite. Se caracteriza por ser un motor de base de datos ágil y robusto, diseñado para ambientes de alto volumen. Es decir, es un sistema completo de base de datos que soporta múltiples tablas, índices y vistas. No necesita un proceso separado funcionando como servidor, ya que lee y escribe directamente sobre archivos que se encuentran en el disco duro. Otra de sus características es que la base de datos se almacena en un único fichero, a diferencia de otros bases de datos que hacen uso de varios archivos. SQLite emplea registros de tamaños variables de forma tal que se utiliza el espacio en disco que es realmente necesario en cada momento. Asimismo, el código fuente está
pensado para que sea entendido y accesible por programadores promedios. Una de sus ventajas es el tamaño, ya que SQLite tiene una pequeña memoria y una única biblioteca. Y otra de sus ventajas es el rendimiento, ya que SQLite realiza operaciones de manera eficiente y es más rápido que MySQL y PostgreSQL. Otra de sus ventajas es la portabilidad, ya que se ejecuta en muchas plataformas y sus bases de datos pueden ser fácilmente portadas sin ninguna configuración o administración. Otras es la estabilidad, ya que SQLite es compatible con ACAD. Esta siglas es la reunión de los 4 criterios, que es la atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Asimismo, otra de sus ventajas es el costo, ya que SQLite es de dominio público y por tanto es libre de utilizar para cualquier propósito sin costo y se puede redistribuir libremente. El siguiente base de datos es PostgreSQL. PostgreSQL es un gestor de base de datos relacional que presenta varias características por las que destaca, siendo la principal y el más utilizado en la actualidad. Su principal característica es que presenta un sistema de alta concurrencia. Este base de datos presenta un sistema denominado MVCC, el cual permite que mientras un proceso escribe una tabla, otros pueden acceder a la misma tabla sin necesidad de verse bloqueados y cada usuario obtiene una visión consistente. Otra de sus características es el sistema Hot Standby. Este proceso permite a los usuarios poder conectarse con el servidor y ejecutar búsquedas en la base de datos mientras la misma está en modo de recuperación o standby. Otro de sus características es el uso del formato JSON. El formato JSON se convierte en el punto débil de muchos sistemas de bases de datos relacionales. Sin embargo, PostgreSQL presenta buenas herramientas con las que es posible indexar elementos y realizar búsquedas de dichos datos. Otra de sus características es las notificaciones a tiempo real, ya que a pesar de que PostgreSQL no fue diseñada para ser un base de datos que trabaje al 100% en tiempo real, sí es posible mantener sincronizado en varios dispositivos un sistema de notificaciones para cuando se hace cambios específicos en la base de datos, gracias a las funciones listening y notify. Otra de las características es el registro y guardado de transacciones. Esta característica es la más interesante, ya que en su capacidad de registrar cada transacción en un las siglas de URI, IHID y LONG. Esto permite restaurar la base de datos a cualquier punto previamente guardado, una especie de checkpoint. Esto permite que no sea necesario realizar respaldos completos de forma frecuente, en especial para los casos en los que se trabaje con una base de datos que es muy grande o que contiene mucha cantidad de datos. Para los casos en los que se trabaje con una base de datos que es muy grande o que contiene mucha cantidad de datos. Ventajas del base de datos PostgreSQL. Una de ellas es la instalación y uso gratuito, ya que PostgreSQL es un gestor de base de datos de código libre y completamente gratuito, por lo que podemos instalarlo y utilizarlo las veces que queramos y en todos los dispositivos que queramos. Otro es el MongoDB. Como principales características presenta con las consultas Hadoop, ya que con MongoDB podemos realizar todo tipo de consultas
Podemos hacer búsquedas por campos, consulta de rangos y expresiones regulares. Además, estas consultas pueden devolver un campo específico del documento, pero también puede ser una función JavaScript definida por el usuario. Otra de sus características es la indexación. El concepto de índices en MongoDB es similar al empleado en base de datos relacionales, con la diferencia de que cualquier índice secundarios. Otra de sus características es la replicación. Del mismo modo, la replicación es un proceso básico en la gestión de base de datos. MongoDB soporta el tipo de replicación primario-secundario y de este modo, mientras podemos realizar consultas con el primario, el secundario actúa como réplica de datos en solo lectura a modo copia de seguridad, con la particularidad de que los nodos secundarios tienen la habilidad de poder elegir un nuevo primario en caso de que el primario actual deje de responder. Otra de sus características es el balanceo de carga, ya que MongoDB resulta muy interesante, ya que puede escalar la carga de trabajo, porque tiene la capacidad de ejecutar de manera simultánea en múltiples servidores, ofreciendo un balanceo de carga o servicio de replicación de datos, de modo que podemos mantener el sistema de funcionamiento en caso de un fallo de hardware. Otra de sus características es el almacenamiento de archivos. Aprovechando la capacidad de MongoDB para el balanceo de carga y la replicación de datos, Mongo puede ser utilizado también como un sistema de archivos. Otra de sus ventajas es que esta base de datos está en constante evolución. MongoDB mantiene una evolución constante, lo que es un éxito en el contexto del desarrollo web. Cada nueva versión trae consigo mejoras interesantes para los usuarios que lo tienen como prioridad entre las bases de datos a elegir para el desarrollo de sus proyectos. Otra de las ventajas es que es multiplataforma. Y eso es todo. Prosiguiendo con la exposición, paso a explicar lo que es Redis. Su principal característica es que es un almacén de estructura de datos de valores, de clave y memoria rápida y de código abierto. Redis incorpora un conjunto de estructuras de datos en memoria versátil, que le permiten crear con facilidad diversas aplicaciones personalizadas. Entre los casos de uso principal de Redis se encuentra el almacenamiento en caché, la administración de sesiones y las clasificaciones. Es el almacén de valores de clave más popular en la actualidad. Tiene licencia BSD, está escrito en código C optimizado y admite numerosos lenguajes de desarrollo. Redis es el acrónimo de Remote Dictionary Server, servidor diccionario remoto. Gracias a su velocidad y facilidad de uso, Redis es una opción popular para las aplicaciones web, móviles, de juegos, de tecnología publicitaria y de LOT, que requieren mejor desempeño de su clase. Las ventajas es que todos los datos de Redis resisten en la memoria principal del servidor, pueden admitir una orden de magnitud más operaciones y tiempos de respuesta más rápidos. El resultado es rendimiento increíble, rápido como operaciones de lectura o escritura promedio que se ejecutan en menos de un milisegundo. Cassandra. Cassandra es una base de datos distribuida con la que podemos obtener un alto rendimiento en entrada y salida de datos, y además es extremadamente escalable. Además está creada para ser tolerante a fallos. Se dice que Cassandra es una solución de base de datos post-relacional, ya que al mismo tiempo es un data store en tiempo real para las aplicaciones online y una base de datos de alto rendimiento. Sus ventajas es que es tolerante a fallos gracias a que posee la reaplicación de datos, es decir, los datos cuando son escritos en un nodo se replican en otros nodos.
por lo que si uno de estos nodos cae no pasa nada porque el dato está replicado en otros dos. Es una base de datos distribuida, es decir, vamos a tener nuestros servidores distribuidos. Eso sería todo en la exposición del día de hoy. Muchas gracias.